Creía que criaría a su hijo sola en la finca, hasta que el hacendado viudo llegó e hizo un pedido. Eulalia Méndez no lloraba desde hacía 8 meses, no porque no tuviera razones. Las tenía de sobra, pero el llanto gasta energía, y la energía era lo único que no podía darse el lujo de perder. No con ese vientre creciendo, no con esa tierra seca mirándola cada mañana como si le preguntara cuánto tiempo más iba a aguantar. El último llanto había sido la noche que Rodrigo se fue. No se fue peleando, no hubo portazo, ni palabras duras, ni siquiera una despedida honesta. Simplemente una mañana ella se despertó y la mitad de las cosas ya no estaban. La maleta vieja de cuero marrón, las botas de trabajo, el dinero que guardaban en la lata de café sobre el armario, todo como si nunca hubiera existido. Lo que sí quedó fue ella y lo que crecía dentro de ella. En San Miguel de las Quebradas, las noticias viajan más rápido que el viento del norte. Para cuando Eulalia llegó al mercado 3 días después, ya todos sabían. Las miradas lo decían todo. Esa mezcla de lástima y juicio que la gente de pueblo maneja tan bien. Esa forma de ver a alguien como si fuera al mismo tiempo víctima y culpable de su propia desgracia. Doña Remedios, la del puesto de tortillas, fue la única que le habló directo. «Mija, ¿y ahora qué vas a hacer?». Eulalia acomodó la bolsa en el hombro, miró a la mujer a los ojos y respondió con una calma que ella misma no sabía de dónde sacaba. «Seguir». Y siguió. Los primeros meses fueron los más duros. El barraco donde vivían era pequeño, construido con adobe y madera vieja, con un techo de lámina que en época de lluvia hacía más ruido que una tormenta de verdad. Tenía una sola habitación, una cocina de leña y un solar de tierra donde Eulalia había intentado, con muy poco éxito, sembrar quelites, epazote y algo de calabaza. La tierra no era generosa, era pedregosa, seca, inclinada hacia un lado como si estuviera huyendo de algo, pero era lo que había. Eulalia aprendió a leer esa tierra como se lee a una persona difícil, con paciencia, sin esperar demasiado, celebrando lo poco que daba. Con el embarazo avanzando, los trabajos que podía aceptar se fueron reduciendo. Antes lavaba ropa para 3 familias del pueblo, antes cosía vestidos para las fiestas, antes cargaba costales en el mercado los días de tianguis. El cuerpo ya no le permitía todo eso. Las rodillas le fallaban. La espalda protestaba desde las 6 de la mañana. Pero Eulalia Méndez no pedía ayuda. No porque fuera orgullosa, o tal vez sí, un poco, pero sobre todo porque había aprendido desde muy joven que la ayuda siempre tiene un precio. Su madre se lo enseñó sin querer, aceptando favores que luego se convirtieron en deudas que tardaron años en pagarse. Su abuela lo decía de otra forma, con esa sabiduría de mujer que ha visto mucho. El que da sin que le pidan, siempre va a cobrar sin que le deban. Así que Eulalia cargaba sola. Y seguía. Fue un martes, a mediados de septiembre, cuando todo cambió. Ella estaba en el solar, de rodillas en la tierra a pesar del vientre, intentando trasplantar unas matas de chile que había conseguido de las semillas que le sobró a don Cleofas del mercado. El sol pegaba fuerte. El sudor le escurría por la nuca. Tenía las manos sucias hasta los codos y el pelo mal recogido, cayéndole en mechones sobre la cara. Escuchó pasos, pesados, lentos, el ruido de algo arrastrando en el camino. Levantó la vista. Frente a su cerca de madera carcomida había un hombre, alto, de hombros anchos, con la piel oscurecida de tanto sol. Tenía una pala apoyada sobre el hombro derecho como si fuera parte de él. Detrás, amarradas con una soga a su cinturón, 2 vacas flacas pero vivas lo seguían con esa resignación que solo tienen los animales acostumbrados a caminar mucho. Eulalia no lo conocía de verlo, pero lo había escuchado nombrar, don Nazario Castañeda. Todo el mundo en San Miguel de las Quebradas lo conocía, aunque pocos lo habían tratado de cerca. Hacendado,
Viudo desde hacía 3 años, dueño de más tierras que las que cualquiera podía contar con los dedos de las 2 manos. Un hombre de pocas palabras y menos sonrisas, según decían. Del tipo que uno respeta sin que le expliquen muy bien por qué. Él no llamó, no saludó, solo se detuvo frente a la cerca y la miró con esos ojos oscuros y directos, como si estuviera evaluando algo. Eulalia se puso de pie despacio, con el esfuerzo que le costaba cada movimiento ahora. Se limpió las manos en el delantal y lo miró de frente. No iba a agachar la cabeza frente a nadie, sin importar quién fuera. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó con una voz más firme de lo que se sentía. El hombre soltó la soga de las vacas, las amarró al poste de la cerca y recargó la pala contra ella. Luego, sin apurarse, sacó un papel doblado del bolsillo de la camisa y lo sostuvo hacia ella por encima de la cerca. Eulalia no se movió. «¿Qué es eso?» «Un mapa», dijo él. La voz era grave, sin adornos. «De parte de mis tierras que necesito que alguien cuide». Silencio. Eulalia lo estudió. Buscó en su cara algo que le dijera qué estaba pasando realmente. No encontró burla, ni lástima, ni ninguna de las cosas que esperaba. «No entiendo», dijo ella. «Tengo una porción de tierra al noreste de mi hacienda», explicó él con la misma economía de palabras. «Una casa vieja, un pozo, algunos frutales que todavía dan. Llevo 2 años intentando que alguien viva ahí y la trabaje. Nadie acepta». «¿Por qué nadie acepta?» La primera vez que él dudó, solo un segundo, pero Eulalia lo notó. «Hay una disputa vieja con la familia Aguirre por los límites de ese terreno. La gente del pueblo tiene miedo de meterse en eso. ¿Y usted viene a ofrecérmelo a mí? Vengo a proponérselo. ¿Cuál es la diferencia?» Él inclinó levemente la cabeza, como si la pregunta le pareciera válida. «Una oferta se acepta o se rechaza. Una propuesta se negocia». Eulalia cruzó los brazos. El vientre se lo impedía del todo, así que los puso en la cintura. «Sigo sin entender qué gana usted con esto, don Nazario. Que alguien habite esa tierra, que esté presente, que la trabaje. Mientras esa zona esté vacía, los Aguirre siguen reclamando que les pertenece. Si hay alguien viviendo ahí, bajo mi nombre, el argumento legal cambia. O sea, me necesita de escudo. Le estoy ofreciendo una casa, tierra fértil, agua, un lugar donde criar a su hijo», dijo él, y miró el vientre sin esconder que lo había notado desde el principio. «A cambio de su presencia y su trabajo, nada más». Eulalia no respondió de inmediato. Miró el papel que él seguía sosteniendo. Miró las vacas atadas a su cerca. Miró el solar seco donde sus chiles apenas sobrevivían. «¿Y si los Aguirre se ponen violentos? No lo harán mientras yo esté vivo. Eso no es una garantía muy tranquilizadora, don Nazario». Por primera vez, algo en la comisura de sus labios se movió. No era exactamente una sonrisa, pero era lo más cercano a una que él tenía. «No», admitió, «no lo es». Eulalia tomó el papel, lo desdobló. Era un mapa trazado a mano, con líneas firmes y precisas. La zona marcada estaba al noreste, como él dijo. Tenía un pequeño cuadrado que representaba la casa, un círculo para el pozo, líneas que indicaban caminos y, alrededor de todo, una frontera marcada con tinta roja. Esa línea roja era el problema, lo podía sentir. «¿Cuándo necesita una respuesta? ¿No? Cuando la tenga», dijo él. Desató las vacas, recogió la pala. «Las vacas son parte del trato. Quedan aquí de todas formas. Usted decide si acepta lo que viene con ellas». Y sin agregar nada más, Nazario Castañeda dio la vuelta y comenzó a caminar por el camino polvoriento, de regreso a donde sea que venía, con esa calma de hombre que no acostumbra a rogar. Eulalia lo vio alejarse. Luego miró las vacas. Luego miró el mapa. Luego miró su solar seco, su barraco pequeño, el techo de lámina que esa noche volvería a hacer ruido. Y por primera vez en 8 meses, sin que ella lo planeara, sin que lo buscara, los ojos se le llenaron de agua, no de tristeza, de algo que no sabía muy bien cómo llamar todavía. Esa noche no durmió bien.
Ninguna noche de los últimos meses era realmente buena, con el cuerpo pidiendo posiciones que ya no existían y el bebé moviéndose a las horas que se le antojaba. Pero esa noche en particular, la mente tampoco colaboró. Puso el mapa sobre la mesa y lo estudió con la lámpara de aceite encendida hasta pasada la medianoche. La casa marcada en el papel estaba a poco más de 4 kilómetros de la hacienda de Nazario, lejos del pueblo, lejos de la carretera principal, metida entre cerros y milpa vieja, si es que el mapa era honesto. Eulalia había escuchado algo sobre esa zona, aunque no recordaba bien qué. Algo que alguien había mencionado en el mercado hace meses antes de que su vida se convirtiera en lo que era ahora. Algo sobre una familia, sobre tierras que cambiaron de manos, de formas que no todos entendieron. Pero los rumores en San Miguel eran como las semillas de amapola. Se esparcían solos y crecían donde no debían. A las 4 de la mañana tomó su decisión. No porque el miedo se hubiera ido. El miedo seguía ahí, instalado en algún lugar entre el pecho y el estómago, sino porque el miedo de quedarse era más grande que el miedo de ir. Al día siguiente fue a buscar a Nazario. La hacienda era grande, de eso no había duda. Una entrada de piedra labrada, corrales a los lados, trabajadores yendo y viniendo con la rutina de quien lleva años haciendo lo mismo. Eulalia entró sin que nadie le dijera que podía pasar. Nadie le dijo tampoco que no podía. Lo encontró en los corrales, revisando el casco de un caballo con la concentración de quien no está para distracciones. «Acepto», dijo ella, desde el otro lado de la reja. Él no se sobresaltó, ni siquiera levantó la vista de inmediato. Terminó lo que estaba haciendo, le dijo algo al muchacho que lo ayudaba, y solo entonces se acercó a la reja. «¿Con qué condiciones? Quiero saber todo lo que pasó en esas tierras. No la versión que me conviene a usted. Todo». Él la miró un momento. «Eso es lo más que alguien me ha pedido desde hace mucho tiempo. Y si en algún momento siento que estoy en peligro real, me voy, sin deberle nada. Aceptable. Y quiero que quede escrito. El acuerdo, lo que me corresponde, lo que le corresponde a usted, el tiempo mínimo que me comprometo a estar ahí». Nazario asintió despacio. «Mañana viene el notario del pueblo. Si gusta, puede estar presente». «Voy a estar presente». Otro silencio. Él la estudió de esa forma suya, directa pero sin invadir. «¿Cómo se llama?», preguntó, aunque probablemente ya lo sabía. «Eulalia, Eulalia Méndez». «¿Y el padre del niño?». «No es parte de este acuerdo», respondió ella, sin bajar la guardia. Nazario no insistió. «Cuando quiera mudarse, me avisa. Mando a 2 hombres que la ayuden». «No hace falta. Puedo sola». Él la miró el vientre, miró sus manos todavía manchadas de tierra del solar de su casa. «No lo dudo», dijo con esa voz que no era amable, pero tampoco era cruel. «Pero los voy a mandar igual». Y volvió a sus caballos. Eulalia salió de la hacienda con el mismo paso con el que había entrado, firme, derecho, sin apurarse. Pero por dentro, algo había comenzado a moverse, algo que no era exactamente esperanza, porque la esperanza le parecía un lujo todavía. Era algo más pequeño, más cauteloso. Era la primera grieta en la certeza de que iba a estar sola para siempre. La mudanza fue 3 días después. Nazario cumplió. Mandó 2 hombres. Eulalia los recibió con la lista ya hecha, las cosas ya empacadas y las instrucciones claras de qué iba en qué caja. Los hombres, acostumbrados a recibir órdenes de su patrón, no parecieron saber muy bien qué hacer con una mujer que mandaba con más claridad que cualquier capataz, pero lo hicieron. El camino hasta la parcela noreste tardó casi 1 hora a pie, por veredas que los hombres conocían mejor que ella. Eulalia caminó todo el trayecto. Cuando uno de ellos le ofreció el caballo para que montara, ella negó con la cabeza. «Quiero conocer el camino con mis propios pies». El hombre no discutió.
Lo que encontró al final del trayecto no era la ruina total que había temido, pero tampoco era la comodidad que nadie le había prometido. La casa de adobe tenía 3 cuartos, un corredor con techo y un patio trasero con 2 árboles de limón que, contra todo pronóstico, seguían cargados de fruta. El pozo funcionaba. La tierra alrededor, oscura y húmeda cerca del cauce de un arroyo pequeño, tenía otro color completamente distinto al de su solar seco. Eulalia se paró en medio del patio y respiró. Olía diferente, a tierra mojada, a pasto, a algo que ella no había olido desde la infancia, desde los años en que su abuelo todavía tenía su pequeño terreno antes de que lo perdiera. Olía a posibilidad. Uno de los hombres, el más joven, se le acercó con una expresión que mezclaba curiosidad y algo parecido a la advertencia. «Señora Eulalia, ¿ya sabe lo que pasó aquí?» «Algo», dijo ella. «Cuénteme lo que sabe usted». El muchacho miró hacia el otro hombre, como buscando permiso. El otro hombre miró para otro lado. «Dicen que el hijo mayor de don Nazario vivía aquí», dijo el joven, bajando un poco la voz, como si la tierra pudiera escuchar, «que se peleó con él por las tierras, que los Aguirre lo convencieron de que estas tierras en realidad les pertenecían a ellos por una escritura vieja. El hijo se fue con ellos. Don Nazario lo desheredó, y desde entonces nadie quiere vivir aquí porque los Aguirre dicen que cualquiera que ponga pie aquí está invadiendo lo que es de ellos». Silencio. El viento movió las ramas de los limoneros. «¿Y el hijo?», preguntó Eulalia. «¿Dónde está ahora?». El muchacho dudó. «Nadie sabe. Se fue del pueblo con los Aguirre hace 2 años. Algunos dicen que está en la ciudad. Otros dicen que ya regresó y está esperando el momento». Eulalia procesó esa información con la misma frialdad con que procesaba todas las cosas difíciles, sin dramatismo, sin negación, solo mirándola de frente. «Gracias por decirme», dijo, y entró a su nueva casa a acomodar sus cosas. Esa noche, con las cajas medio desempacadas y el cuerpo exigiendo descanso, Eulalia se sentó en el corredor con una taza de té de manzanilla que había preparado en el fogón viejo que todavía funcionaba. El cielo del norte de San Miguel de las Quebradas, lejos de las luces del pueblo, era de esos cielos que hacen que uno entienda por qué la gente antigua creía que los dioses vivían arriba. Puso una mano sobre el vientre. «Aquí vamos a estar bien», dijo en voz baja a ese ser que todavía no tenía cara pero que ya tenía peso en cada paso que ella daba. «O al menos lo vamos a intentar». El bebé se movió. Eulalia no pudo evitarlo. Se le escapó algo que a falta de otra palabra solo podía llamarse sonrisa, y por primera vez en mucho tiempo se quedó dormida antes de que la preocupación llegara a alcanzarla. Las primeras semanas en la parcela noreste le enseñaron a Eulalia más cosas de las que esperaba. Le enseñó que la tierra, cuando se la trata bien, responde, que el arroyo que cruzaba por el borde sur de la propiedad crecía con las lluvias de septiembre y se ponía transparente como vidrio cuando hacía sol, que los limoneros del patio no necesitaban más que agua y que 2 veces por semana ya era suficiente, que el adobe de las paredes guardaba el frío de la noche durante horas por la mañana, haciendo el calor más tolerable. También le enseñó que estaba siendo observada. No de manera amenazante, al menos no al principio. Era más una presencia, un movimiento entre los cerros que se detenía cuando ella miraba. Una vez, huellas de caballo en el borde del terreno que no eran de los animales de Nazario, que eran mulas. Otra vez, una piedra acomodada sobre el muro de piedra que dividía su parcela del terreno vecino. Una piedra que ella estaba segura de no haber puesto ahí. Le contó a Nazario en su primera visita. Él fue al 4.º día, sin avisar, como todo lo que hacía. Llegó a caballo, solo, y recorrió el perímetro de la propiedad con esa mirada suya que parecía fotografiar todo sin que ningún músculo de la cara se moviera. «Son los Aguirre», dijo, cuando Eulalia terminó de describir lo que había visto. «¿Qué quieren?».
Lo mismo de siempre. Ver si se asusta, si se va. ¿Se han puesto violentos alguna vez? Nazario tardó un momento antes de responder. Una vez, hace 4 años, antes de que mi mujer muriera. Eulalia esperó. Él no elaboró de inmediato, así que ella lo dejó llegar a su propio tiempo. Quemaron un tramo de cerca. En la noche, perdí 3 reses que se escaparon por el boquete. Hizo una pausa. Mi mujer estaba enferma ya para entonces. El susto no le ayudó. Lo siento. Fue hace 4 años, dijo él, como si la distancia en el tiempo lo justificara todo. Pero Eulalia había aprendido a leer el peso detrás de las palabras cortas. Y desde entonces se han limitado a los límites, a recordarme que siguen ahí. Hasta ahora, dijo ella. Él la miró. Hasta ahora, confirmó. Caminaron juntos hasta el muro de piedra donde estaba la piedra que Eulalia había encontrado. Nazario la estudió, la volteó, la dejó caer al otro lado del muro sin ceremonia. Si ven algo más, me manda a decir con Aurelio, dijo, refiriéndose al más joven de sus peones, que había pasado a visitar a Eulalia 2 veces esa semana, con mandados que ella no había pedido, pero que agradecía. ¿Aurelio viene de su parte o por cuenta propia?, preguntó ella. Una pausa corta. De mi parte, pero ya parece que va por gusto. Es un buen muchacho. Sí, dijo Nazario, y nada más. Caminaron un poco más. La tarde estaba cayendo y el cielo al oeste se ponía de ese naranja pesado que anuncia lluvia para el día siguiente. Eulalia caminaba despacio, con una mano en la espalda baja, que ya protestaba todo el día. ¿Cuánto le falta?, preguntó él, mirando al frente. El médico dice que 3 semanas, pero yo siento que menos. Hay una partera en el pueblo, doña Cármita Lucero, la mejor que hay por aquí. La conozco de nombre. Le voy a decir que esté disponible. No es necesario que... Ya lo hice. La interrumpió con esa forma suya de convertir los gestos en hechos consumados antes de que nadie pudiera rechazarlos. Eulalia suspiró. ¿Siempre hace las cosas sin preguntar primero? Generalmente sí. ¿Y eso no le ha traído problemas? Otra de esas pausas que con él ya no eran incómodas, sino simplemente su forma de caminar hasta las palabras. Me ha traído los problemas más grandes de mi vida, dijo. Y por la forma en que lo dijo, Eulalia entendió que no estaban hablando solo de la partera. La lluvia llegó al día siguiente, como había prometido el cielo. Eulalia la recibió desde el corredor, con el tejado aguantando sin mayores quejas, oyendo el agua caer sobre los limoneros y golpear el patio de tierra convertido ya en barro. Era una lluvia generosa, de esas que la tierra seca recibe con urgencia, abriéndose como puede. Estaba pensando en cuándo sería prudente ir a revisar el arroyo para ver si subía peligrosamente cuando escuchó voces al otro lado del muro norte. No eran voces de sus trabajadores. No había trabajadores, porque Eulalia había declinado la oferta de Nazario de mandarle a alguien. Las voces eran de 2 hombres que hablaban sin bajarlas, como hombres que no temen ser escuchados o que quieren serlo. Se acercó al muro con calma. Se paró a un lado, donde el árbol de limón le daba algo de cobertura, y escuchó. Dice que es de Castañeda, pero una mujer sola no es nadie, y embarazada menos. El viejo la puso ahí por algo. Si la asustamos demasiado rápido, él reacciona. ¿Y si esperamos a que tenga al chamaco? Con un recién nacido no va a querer problemas. Exacto. Déjala que se instale, que se encariñe. Así duele más cuando tenga que irse. Una pausa. Lluvia cayendo. ¿Crees que Fabián ya sabe que hay alguien aquí? Le mandé razón. Ya sabe. Fabián, el hijo de Nazario. Eulalia se quedó completamente quieta hasta que las voces se alejaron y el sonido de cascos de caballo se perdió entre la lluvia. Luego entró a la casa. Se sentó en la silla más cercana y puso las 2 manos sobre el vientre. No era miedo lo que sentía, era algo más complicado que eso. Era la certeza de que lo que le había dicho a Nazario en la hacienda era cierto. Estaba en un terreno que iba más allá de un simple conflicto de límites. Había algo más. Había un nombre, Fabián,
y ese nombre tenía el peso de las cosas que una familia no habla en voz alta. Esa tarde, a pesar de la lluvia, fue a la hacienda. Nazario estaba en la sala, revisando unos papeles sobre una mesa larga de madera oscura. Cuando ella entró, mojada a pesar del rebozo que se había puesto, levantó la vista con algo que en otro hombre hubiera sido sorpresa, pero en él era solo atención. ¿Qué pasó? Eulalia le contó lo que había escuchado, sin omitir nada, sin adornar nada, con la misma precisión con que habría dado un reporte. Nazario escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, se levantó de la silla y fue a la ventana. Estuvo ahí un momento largo, mirando la lluvia. ¿Quiénes eran? ¿Los reconoció? No los vi. Solo los escuché. Uno de ellos dijo que ya le había mandado razón a Fabián. El nombre cayó en el cuarto como una piedra en agua quieta. Nazario no se movió, pero algo en sus hombros cambió. Un peso que se asentaba, no que llegaba de nuevo. Era un peso viejo. «Don Nazario», dijo Eulalia con cuidado pero sin miedo, «usted me dijo que me iba a contar todo. Creo que ese momento es ahora». Él se volteó, la miró. Y por primera vez desde que lo conocía, Eulalia vio en su cara algo que no había visto antes. No debilidad, no exactamente. Era más como el cansancio que tiene alguien que ha cargado algo solo por demasiado tiempo. «Siéntese», dijo. Eulalia se sentó y Nazario Castañeda empezó a hablar. La historia de Fabián no era simple. Era hijo único, el único que había llegado a la adultez de los 3 que Nazario y su mujer habían tenido. Los otros 2, gemelos, habían muerto de fiebre cuando tenían menos de 2 años. Eso marcó a su mujer, Lucinda, de una manera que nunca terminó de sanar. Y marcó al matrimonio de una manera que Nazario describía con pocas palabras pero con mucha verdad. Lo hizo frágil en los lugares donde debería haber sido fuerte. Fabián creció siendo el centro de todo para Lucinda. Y Nazario, incapaz de llenar el espacio de los hijos perdidos, se volcó en las tierras, en el trabajo, en construir lo que esperaba dejarle un día. El problema fue que Fabián y Nazario nunca hablaron el mismo idioma, no en el sentido literal, sino en ese sentido más profundo en que un padre y un hijo pueden mirar la misma tierra y ver cosas completamente distintas. Uno ve herencia, responsabilidad, continuidad. El otro ve una jaula. Fabián quería irse a la ciudad, quería estudiar, quería algo que Nazario no terminaba de entender, porque para él la tierra era todo lo que un hombre necesitaba. Las peleas empezaron despacio y fueron creciendo. Cuando Lucinda murió, todo lo que la enfermedad de ella había estado amortiguando salió de golpe. Sin ella como puente entre los dos, padre e hijo quedaron frente a frente con años de cosas no dichas y una hacienda en medio como campo de batalla. Los Aguirre llegaron en ese momento. Una familia vecina con tierras al norte, que llevaba décadas reclamando que el muro noreste de la hacienda Castañeda estaba construido sobre terreno que originalmente era de ellos. Un reclamo viejo, con documentos cuestionables, que nunca había prosperado legalmente pero que tampoco había desaparecido. Ismael Aguirre, el patriarca, era hombre de oportunidades, y vio la grieta entre Fabián y Nazario como la oportunidad que había estado esperando. Se acercó a Fabián, le habló. Le dijo lo que Fabián ya sospechaba de su propio padre, que era terco, que no escuchaba, que lo había sacrificado todo en el altar de unas tierras que de todas formas no valían lo que Nazario creía. Y luego le dijo algo más. Le dijo que él, Fabián, tenía razón en reclamar lo que le pertenecía, que si las escrituras se revisaban bien, si se contrataba un abogado honesto, si se hacían las cosas como se debían hacer, era muy posible que la porción noreste de la hacienda Castañeda no le perteneciera a Nazario en absoluto, que había un error en los deslindes originales de hacía 40 años. Fabián, con la herida abierta del duelo y la rabia del enfrentamiento con su padre, escuchó y se fue con los Aguirre.
Nazario terminó de contar esto con la misma voz con que había contado todo, sin quiebres, sin subidas de tono. Pero Eulalia conocía ya la diferencia entre la calma verdadera y la calma aprendida. La de él era completamente aprendida. ¿Y las escrituras?, preguntó ella. Tienen razón los Aguirre. Los abogados dicen que no. El deslinde original fue registrado correctamente. Pero el argumento de ellos es que el registro fue hecho con un error en la medición, y que si se hiciera una nueva, el resultado sería diferente. Se puede hacer esa medición. Se puede. Cuesta dinero, tiempo, y mientras se hace, el terreno sigue siendo un campo de disputa. Por eso necesita que alguien viva ahí, dijo Eulalia, terminando el razonamiento en voz alta. La posesión continua y documentada tiene peso legal, confirmó él. Si hay una persona trabajando ese terreno bajo mi nombre, con contratos, con registros, con presencia comprobable, el argumento de los Aguirre se debilita. Y si esa persona se asusta y se va, el argumento se fortalece. Silencio. Eulalia miró sus propias manos. ¿Sabe dónde está Fabián ahora? No, con certeza. Aurelio me dijo hace un mes que lo vio en Tehuacán. Pero eso puede haber cambiado. ¿Cree que va a volver? Nazario tardó. Sí, dijo finalmente. Lo creo. Y cuando vuelva, no respondió de inmediato. Volvió a la mesa, se sentó, puso las manos sobre los papeles sin mirarlos. Cuando vuelva, dijo, va a tener que decidir de qué lado está. Del lado de la familia o del lado de los Aguirre. Y yo voy a tener que estar listo para cualquiera de los dos. Eulalia lo miró. ¿Usted todavía quiere recuperar a su hijo, don Nazario? La pregunta la sorprendió a ella misma por lo directa que fue. Él la miró. Y en esa mirada había algo que ella no esperaba ver, en ese hombre de piedra y tierra y silencios largos. Había dolor, real, sin disfrazar, sin la pátina de la costumbre que cubre las heridas viejas. Es mi hijo, dijo, como si eso lo explicara todo. Como si eso fuera suficiente razón para todo lo que había hecho y todo lo que estaba dispuesto a soportar. Y en ese momento, Eulalia Méndez entendió que la historia en la que había entrado era mucho más grande que ella, y también mucho más humana de lo que cualquier rumor del pueblo podría haberle dicho. Volvió a la parcela con la lluvia todavía cayendo suave y la cabeza llena de todo lo que Nazario le había contado. Esa noche, acostada en la oscuridad con las manos sobre el vientre, hizo algo que no hacía desde hacía tiempo, pensar en Rodrigo, no con rencor. Esa etapa ya había pasado. Lo pensó con la distancia que da el tiempo y el cansancio, esa distancia que convierte las cosas que duelen en cosas que simplemente son. Rodrigo se había ido porque no quiso quedarse, simple así. Podía haber razones, excusas, explicaciones, pero al final la decisión había sido esa, no quedarse, y ella había aprendido a vivir con eso. Pero ahora, pensando en Nazario y en Fabián, se preguntaba qué tan diferentes eran las historias en el fondo. Un hombre que no supo hablarle a su hijo, un hijo que no supo escuchar a su padre, y en el medio, una herida que se fue infectando sola porque nadie la trató a tiempo. El bebé se movió, fuerte esta vez, como si protestara contra sus pensamientos nocturnos. Eulalia sonrió en la oscuridad. Ya sé, murmuró, ya me duermo. El niño nació un jueves, no fue en el hospital, no dio tiempo. Doña Cármita Lucero llegó exactamente cuando tenía que llegar, con su maletín desgastado y sus manos que habían traído al mundo a más personas de las que ella misma podía contar. Y lo que empezó como un amanecer tranquilo, terminó siendo uno de esos días que se meten en la memoria y no salen. Aurelio fue el que corrió al pueblo a buscar a la partera cuando Eulalia mandó la señal acordada. Un pañuelo rojo atado al poste de la cerca. El muchacho llegó con doña Cármita en menos de 40 minutos, jadeando como caballo de carrera, y se quedó afuera del cuarto con el sombrero en las manos y los ojos muy abiertos, sin saber qué hacer con los brazos. El parto fue difícil.
no de los que ponen la vida en riesgo gracias a la experiencia de doña Cármita, pero sí de los que duran. 4 horas. Eulalia no gritó más de lo necesario. Se concentró en respirar, en empujar, en escuchar las instrucciones de la partera con esa terquedad práctica que era ya su forma de enfrentar todo. Cuando el niño llegó al mundo y lloró por primera vez, un llanto limpio y furioso que llenó todo el cuarto, Eulalia cerró los ojos un segundo, solo un segundo, y en ese segundo pasaron muchas cosas que no tienen palabras exactas. «Es varón», dijo doña Cármita con esa alegría profesional que no pierde fuerza con los años. «Bonito, bien formado, viene bien». Cuando se lo pusieron en los brazos, Eulalia lo miró. Era pequeño, más pequeño de lo que imaginaba, aunque sabía que siempre son más pequeños de lo que uno imagina. Tenía la cara arrugada y roja de la llegada, el pelo negro y mojado pegado a la cabeza, los ojos todavía cerrados. Era completamente real. «Bienvenido», le dijo en voz muy baja, solo para él. «Ya estás aquí». Nazario llegó esa tarde. No fue algo que acordaron, pero llegó, con una canasta que no traía él, sino doña Esperanza, la cocinera de la hacienda, una mujer de 60 años que entró a la casa con la naturalidad de quien lleva toda la vida yendo a donde la necesitan, y depositó sobre la mesa más comida de la que Eulalia podría comer en 3 días. Nazario se quedó en el corredor. Eulalia lo escuchó hablar con Aurelio afuera en voz baja, ese intercambio corto que tienen los hombres del campo cuando no saben bien cómo manejar la alegría. Luego hubo silencio. Cuando doña Esperanza terminó de acomodar todo y se fue con Aurelio a darles privacidad, Nazario asomó la cabeza al cuarto. «¿Puedo pasar?». Era la primera vez que ella le escuchaba pedir permiso para algo. «Sí», dijo. Entró, se quitó el sombrero. Se acercó a la cama con pasos que eran más cuidadosos de lo normal en él, como si temiera que el suelo pudiera vibrar demasiado. Miró al niño, y algo en su cara se transformó. No mucho. Nazario no era hombre de transformaciones visibles, pero fue suficiente para que Eulalia lo notara. Ese ablandamiento en los ojos que tienen los hombres duros cuando se encuentran frente a algo completamente indefenso. «¿Ya tiene nombre?», preguntó, con voz que sonaba diferente, más quieta. «Severo», dijo Eulalia. «Se va a llamar Severo, como mi abuelo». Nazario asintió despacio. «Buen nombre. Nombre de alguien que aguanta». «Eso espero». Hubo un silencio que no era incómodo. Era de esos silencios que 2 personas comparten cuando no necesitan llenarlo. «¿Cómo está usted?», preguntó él. «Cansada». «Bien». Pausa. «Agradecida». Él volvió a mirar al niño, luego a ella. «No tiene que agradecerme nada. Tengo que agradecerle a doña Esperanza, al menos, y a Aurelio. A ellos sí», concedió, con lo que en él era casi humor. Eulalia lo miró. El hombre parado al lado de su cama, con el sombrero en las manos, mirando a su hijo recién nacido. Pensó en lo que él le había contado de Fabián, en el primer hijo que nunca llegó a conocer así, recién nacido, con esa expresión. O tal vez sí lo conoció hacía muchos años y simplemente olvidó cómo sostener ese momento. «Don Nazario», dijo ella, suavemente. Algún día va a poder hacer las paces con Fabián». Él la miró, una mirada que era al mismo tiempo guardia levantada y algo que quería escuchar. «No sé si eso es verdad», dijo. «Yo tampoco», admitió ella, «pero lo digo igual». Nazario asintió una vez, muy despacio, como si guardara eso en algún lugar. Luego puso el sombrero de regreso en la cabeza y dijo: «Descanse, mañana paso a ver cómo siguen». Y salió. Los días siguientes fueron de esa rara calidad que tienen los comienzos, intensos, agotadores y al mismo tiempo con algo luminoso que los hace diferentes a cualquier otra cosa. Severo era un bebé serio, no lloraba más de lo necesario, comía bien, dormía en rachas cortas pero completas. Eulalia, que había leído todo lo que pudo sobre recién nacidos durante el embarazo porque no podía permitirse no saber,
Lo observaba con esa mezcla de asombro y pragmatismo que era su marca personal. Doña Cármita vino 2 veces la primera semana. Le enseñó cosas que los libros no dicen, cosas que solo vienen de haber visto muchos bebés y muchas madres. Le enseñó a cargar a Severo de una forma que no le doliera tanto la espalda. Le enseñó que el llanto de hambre suena diferente al de incomodidad, y ese al de cólico. Le enseñó, sobre todo, que la intuición de una madre no es misticismo, sino información. La misma información que el cuerpo acumula desde que el bebé está adentro, solo que ahora tiene nombre y cara. Aurelio venía cada 2 días, siempre con alguna razón práctica, que si había que revisar el arroyo, que si el pozo necesitaba limpieza, que si don Nazario preguntaba si algo faltaba. Pero Eulalia notó que el muchacho también le traía a Severo más atención que cualquier encargo. Se quedaba mirándolo con esa cara de quien no ha estado cerca de un recién nacido en mucho tiempo, o tal vez nunca. ¿Tienes hermanos pequeños?, le preguntó una tarde. Sí, señora, 3, pero ya están grandes. El más chico tiene 8 años. ¿Extrañas a tu familia? El muchacho encogió los hombros con esa forma que tienen los jóvenes de disimular cuando algo les pesa. A veces. Pero aquí está bien. Don Nazario es buen patrón. Así parece, dijo Eulalia. Usted sabe que no es como la gente cree, ¿verdad?, dijo Aurelio, con esa urgencia de quien necesita que alguien más entienda algo que él ya sabe. La gente del pueblo dice que es frío, que es engreído, pero no es eso, es que no sabe cómo. ¿Cómo qué? ¿Cómo mostrar lo que siente sin que se le rompa algo? Eulalia miró al muchacho un momento. Eres más observador de lo que parece, Aurelio. El chico se ruborizó. Mi mamá dice que pienso demasiado. Tu mamá te conoce bien. Fue a los 18 días del nacimiento de Severo cuando los Aguirre se movieron de nuevo. Esta vez no fueron piedras en un muro. Esta vez fue directo. Eulalia estaba en el patio trasero, con Severo dormido en el capazo a la sombra del limonero, revisando el estado de las matas que había plantado cuando escuchó el ruido de caballos. No por el camino habitual, sino por la parte norte, donde estaba el muro en disputa. Se paró, miró. 3 hombres a caballo. Uno de ellos, el del centro, mayor que los otros, con un sombrero de ala ancha y una camisa bordada que gritaba dinero de una forma peculiar al ambiente. Ismael Aguirre. Ella lo reconoció, aunque nunca lo había visto. Era el tipo de hombre cuya descripción lo antecede. Los 3 caballos se detuvieron del otro lado del muro. Ismael la miró con esa calma de quien tiene todo el tiempo del mundo. «Buenos días», dijo amablemente. Demasiado amablemente. «Buenos días», respondió Eulalia sin moverse. «Usted es la señora que está viviendo aquí con permiso de Castañeda, ¿verdad?» «Soy la señora que vive aquí», dijo ella. «El resto son detalles». Ismael sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Me han dicho que tuvo un bebé hace poco. Felicidades». «Gracias. Espero que esté bien instalada», dijo mirando alrededor con esa forma de evaluar que hacen los hombres que están acostumbrados a que las cosas terminen siendo suyas. Porque sería una lástima que tuviera que mudarse pronto. Con el niño tan chiquito. Eulalia lo miró fijo. «¿Me está amenazando, señor Aguirre?» La sonrisa no desapareció. «Para nada. Solo me preocupa su bienestar, señora. Estas tierras tienen una historia complicada. No queremos que gente inocente salga perjudicada por problemas que no son suyos. Si tienen un reclamo legal, tienen cómo presentarlo. Los juzgados están en el pueblo». «Por supuesto», dijo Ismael, inclinando levemente el sombrero. «Eso es exactamente lo que haremos». Pero la forma en que lo dijo y la forma en que sus 2 hombres miraron la casa antes de darse la vuelta, dijo algo completamente diferente. Cuando se fueron, Eulalia esperó hasta que el ruido de los caballos desapareció. Luego fue al capazo. Revisó que Severo siguiera durmiendo tranquilo. Lo estaba. Respiró. Luego fue a buscar a Aurelio para mandarle razón a Nazario.
Nazario llegó esa misma tarde, pero no solo. Traía con él a un hombre que Eulalia no conocía, delgado, de lentes, con una bolsa de cuero llena de papeles. Lo presentó como licenciado Fuentes, su abogado. Los tres se sentaron en la mesa de la cocina mientras Severo dormía en el cuarto. «Los Aguirre van a presentar una demanda», dijo Nazario sin preámbulos. El licenciado ya lo anticipaba. El paso de Ismael hoy fue la confirmación. «¿Qué tipo de demanda?», preguntó Eulalia. El licenciado Fuentes abrió su bolsa y sacó un mapa diferente al que Nazario le había dado a ella, más técnico, lleno de números y coordenadas. «Van a argumentar que hay un error en el deslinde original de 1981», explicó el abogado. «Que la medición del mojón norte estaba desplazada 17 metros y que, por lo tanto, una franja de aproximadamente 2 hectáreas que actualmente figura como propiedad Castañeda debería ser Aguirre». «¿Y tienen razón?», preguntó Eulalia directamente. El licenciado la miró con algo entre sorpresa y respeto. «Técnicamente, hay una imprecisión en el registro original, pero esa imprecisión no implica automáticamente error a su favor. Depende de cómo se interprete la intención original del deslinde, es decir, depende del juez, en parte. ¿Y la posesión continua de Eulalia cómo ayuda?», preguntó Nazario. «Si ella puede demostrar que ha habitado y trabajado esta tierra de manera ininterrumpida, sin violencia, y que hay registros de esa actividad, eso fortalece el argumento de que la posesión de facto es legítima. En casos como este, la posesión documentada puede pesar tanto como las escrituras». Eulalia escuchó todo esto con atención. Luego miró a Nazario. «Necesito entender algo», dijo. «Si esto llega a juicio, ¿en algún momento voy a tener que testificar?». «Es posible», dijo el abogado. «¿Y si en ese momento Fabián está del lado de los Aguirre?». Silencio en la mesa. Fue el abogado quien respondió con cuidado. «Si Fabián Castañeda se presenta como parte interesada en apoyo de los Aguirre, el caso se complica, porque ya no sería solo un vecino reclamando territorio. Sería alguien con derecho de sangre sobre la hacienda, aliado con quienes la disputan». Eulalia miró a Nazario. Él tenía la mandíbula apretada, los ojos fijos en el mapa del abogado. «¿Ha intentado hablar con Fabián?», le preguntó ella. «Le mandé una carta hace 3 semanas». «¿Y?». «Sin respuesta». «¿Sabe si la recibió?». «Sé que llegó a donde estaba. Lo que hizo con ella, no lo sé». Eulalia pensó un momento. «Entonces alguien tiene que ir a verlo». Los dos hombres la miraron. «No soy yo», aclaró ella rápidamente. «No lo conozco y acabo de tener un bebé, pero alguien que él reconozca, alguien que no sea usted, don Nazario, porque entre ustedes la conversación ya tiene demasiado pasado». Nazario frunció el ceño. «¿Quién propone?». Eulalia pensó. Y entonces pensó en Aurelio. Fue una conversación difícil con el muchacho, no porque Aurelio no quisiera ayudar, sino porque no entendía por qué era él. «Soy solo un peón, señora Eulalia». «¿Por qué le va a importar lo que yo le diga?». «Porque no eres parte del conflicto, no tienes intereses en el resultado, y porque Fabián te conoce desde que eras niño». Pausa. «¿O me equivoco?». Aurelio bajó la vista. «Crecimos juntos un tiempo, cuando él todavía vivía en la hacienda». Levantó la vista. «Pero eso fue hace mucho. No sé cómo está ahora». «Nadie lo sabe», dijo Eulalia. «Eso es exactamente por qué necesitamos a alguien que lo conozca de antes de que todo se complicara». El muchacho estuvo en silencio un momento largo. «Don Nazario sabe que usted me está pidiendo esto». «Va a saberlo. Primero quería saber si tú querías». Aurelio miró hacia el cuarto donde Severo dormía. «¿Y si Fabián ya no quiere tener nada que ver con la hacienda ni con su padre? Entonces sabremos que lo intentamos», dijo Eulalia. «Pero si hay una posibilidad de que esto se resuelva sin que terminen en un juzgado peleando por tierra, vale la pena intentarlo». Aurelio asintió despacio. «Le digo a don Nazario que estoy dispuesto», dijo. «Pero quiero que él me lo pida, no de usted, de él». Eulalia lo miró con aprobación. «Me parece justo», dijo. «Nazario lo pidió esa noche.
Eulalia no estuvo presente en esa conversación. No quiso estarlo. Pero al día siguiente Aurelio llegó a la parcela con la mochila del viaje cargada y una expresión que mezclaba determinación con nervios. Ya me dijo don Nazario a dónde ir. Un conocido en Tehuacán que sabe dónde está Fabián. ¿Cuándo regresas? 4 días, 5 máximo. Eulalia asintió. Luego, sin que ninguno de los dos dijera nada de más, el muchacho se fue por el camino polvoriento con su mochila al hombro. Eulalia lo vio partir desde el corredor, con Severo en brazos, y rezó en ese modo suyo, que no era religioso, sino algo más íntimo, más parecido a hablarle al aire, para que el viaje de Aurelio llegara a donde necesitaba llegar. Aurelio tardó 6 días, uno más de los que había dicho. Eulalia, que no era mujer de angustias fáciles, reconoció que ese día extra le pesó más de lo que esperaba. Cuando el muchacho apareció por el camino al atardecer del 6º día, con la mochila más sucia y los ojos más serios de cuando se fue, Eulalia salió al corredor con Severo en brazos sin hacer esfuerzo por disimular el alivio. ¿Estás bien? Sí, dijo Aurelio, cansado, pero bien. ¿Lo encontraste? Lo encontré. Entraron a la casa. Eulalia puso a Severo en el capazo y le sirvió al muchacho agua y un plato de lo que quedaba de la cena. Aurelio comió primero, porque venía con hambre real, y solo cuando terminó empezó a hablar. Fabián Castañeda vivía en un cuarto rentado en la parte vieja de Tehuacán. No en la miseria, pero tampoco con la comodidad que Aurelio recordaba de cuando eran jóvenes, y Fabián era el hijo del hacendado. Era un hombre diferente al que Aurelio tenía en la memoria. No físicamente, aunque eso también había cambiado. Era otra cosa. Una tensión permanente como de alguien que lleva mucho tiempo esperando algo sin saber exactamente qué. La conversación no había empezado bien. Fabián, al verlo, lo primero que preguntó fue si su padre lo había mandado. Cuando Aurelio dijo que no, exactamente así, que no era Nazario quien lo mandaba sino él mismo, Fabián dudó, pero lo dejó entrar. Hablaron largo, más de 2 horas. Fabián tenía mucho acumulado, cosas que Aurelio escuchó sin interrumpir, aunque no siempre estuvo de acuerdo. Reclamos contra su padre, que eran mezcla de cosas reales y cosas distorsionadas por el tiempo y el dolor. La sensación de haber sido invisible para Nazario durante años, de haber tenido que competir con la tierra, con el ganado, con las cercas y los litigios por la atención de un padre que nunca supo que la atención era lo que su hijo necesitaba. Mi papá nunca me preguntó qué quería ser, le dijo Fabián en un momento. Nunca una vez. Para él, yo ya era lo que tenía que ser, el que iba a heredar todo eso. Nadie me preguntó si yo quería heredarlo. Aurelio lo escuchó. Luego le contó lo de los Aguirre. No desde el punto de vista de Nazario, desde el suyo propio, el de alguien que había visto cómo Ismael Aguirre se había movido en los últimos meses. Cómo había presionado a Eulalia con su visita. Cómo los hombres rondaban el muro norte por las noches. Fabián lo escuchó con una expresión que iba cambiando. «Ismael no te contó nada de eso, ¿verdad?», dijo Aurelio. Fabián no respondió. «Fabián, Ismael Aguirre te usó para debilitar a tu padre y para tener a alguien con derecho de sangre de su lado si el caso llega a juicio. Eso es todo lo que eres para él». Silencio largo. «No lo sé», dijo Fabián finalmente. «Sí lo sabes». Otro silencio. Luego Fabián preguntó algo que Aurelio no esperaba. «¿Y la mujer que está viviendo en la parcela norte? ¿Cómo es?». Aurelio pensó. «Es la persona más terca y más valiente que he conocido en mi vida», dijo con honestidad completa. «Y tiene un bebé de 3 semanas que se llama Severo». Fabián lo miró. «¿Mi papá y ella?». «No», dijo Aurelio con firmeza. «No es eso, es un trato. Pero a veces los tratos se convierten en otra cosa, supongo». Nazario escuchó el reporte de Aurelio esa misma noche en la hacienda. Eulalia había ido también, no porque la llamaran, sino porque sintió que tenía que estar presente para eso, que era parte de su historia también, aunque no la hubiera empezado.
Nazario escuchó todo sin interrumpir. Cuando Aurelio terminó, hubo un silencio largo. ¿Va a venir?, preguntó finalmente. No dijo que sí, respondió Aurelio, pero no dijo que no. Y para Fabián, eso es bastante. Nazario asintió. Luego, en un gesto que Eulalia no esperaba, se levantó de la silla, se acercó al muchacho y le puso una mano en el hombro. No dijo nada, pero no hacía falta. Aurelio, que probablemente nunca había recibido ese gesto de su patrón, lo recibió con una seriedad que decía que entendía el peso de lo que significaba. Eulalia miró a Nazario cuando el muchacho salió. «¿Qué va a hacer si viene?», preguntó. «Hablar con él. ¿Sabe lo que le va a decir?». Nazario se quedó de pie junto a la ventana. Fuera, la noche del campo era oscura y llena de sonidos. «No», admitió, «pero voy a empezar por pedirle perdón». Eulalia no dijo nada, porque a veces las cosas más importantes no necesitan comentario. Fabián llegó 12 días después. Fue un jueves, como severo. Eulalia pensó en ese detalle sin saber por qué le parecía importante. Llegó a caballo, solo, sin anuncio. Eulalia lo vio pasar por el camino desde el corredor de su parcela y lo reconoció aunque nunca lo había visto. Había algo en él que era inconfundiblemente Castañeda. La misma forma de cargar los hombros, la misma manera de mirar el terreno al caminar. No se detuvo en su parcela, siguió hacia la hacienda. Ella no fue esa noche. Les dejó el espacio que necesitaban. Pero a la mañana siguiente, cuando Aurelio llegó a su puerta con la cara de quien no ha dormido bien por estar atento a cosas que no le corresponden del todo, ella solo tuvo que mirarlo. «¿Cómo estuvo?». «Largo», dijo el muchacho, «y difícil», pero siguieron hablando hasta que amaneció. «¿Durmió aquí?». «Sí, está en el cuarto que era el suyo». Eulalia asintió. «¿Y los Aguirre?». «Eso es lo otro», dijo Aurelio, con una expresión más seria. «Anoche, mientras Fabián estaba aquí, llegaron 2 hombres al muro norte. Yo los vi desde el cerro. No pasaron, pero se quedaron un buen rato mirando. Ya saben que está aquí, ya saben». La primera vez que Eulalia habló con Fabián fue 2 días después, sin planearlo. Ella estaba en el arroyo con Severo, en ese rato de la mañana que reservaba para caminar y pensar, cuando lo vio sentado en una piedra grande al borde del camino, mirando el agua. Solo, dudó. Luego decidió que si él estaba ahí era porque necesitaba que alguien pasara. «¿Le molesta si me siento un momento?», preguntó. Fabián la miró. Era más joven de lo que parecía a distancia, 30 y tantos, tal vez menos. «Adelante», dijo. Se sentaron en silencio un rato. Severo dormía envuelto en el rebozo, inconsciente de todo. «Sé quién es usted», dijo Fabián al final. «Y yo sé quién es usted. Supongo que mi padre le contó muchas cosas de mí». «Me contó algunas», dijo Eulalia. «Las suficientes para entender por qué se fue, no para juzgarlo». Fabián la miró de costado. «La gente aquí no suele hablar así». «No soy de aquí», dijo ella simplemente. «Bueno, ahora sí, pero no lo era». El agua del arroyo corría con ese sonido constante que tiene la capacidad de hacer que las cosas parezcan más manejables. «¿Qué va a hacer usted?», preguntó Fabián mirando el agua. «Quedarme», dijo Eulalia sin dudarlo. «Trabajo esta tierra. Tengo un hijo. Y aunque el motivo por el que vine fue un trato, ya no es solo eso. ¿Y mi padre?». Ella pensó antes de responder. Su padre es un hombre que no aprendió a decir lo que siente antes de que fuera demasiado tarde. Pero está aprendiendo. Tarde, sí, pero está aprendiendo. Fabián estuvo en silencio. «¿Usted lo defiende?». «No lo defiendo. Lo veo», dijo Eulalia. «Hay una diferencia». Otra pausa. «Los Aguirre me dijeron que era un hombre que nunca cedía, que nunca pedía perdón, que era del tipo que prefería perder todo a admitir que se equivocó. Y ahora que está aquí, ¿sigue pensando lo mismo?». Fabián tardó. «No sé», dijo, con una honestidad que sonó a algo que le costó mucho. «Entonces todavía hay algo que ver», dijo Eulalia. «Eso es suficiente para empezar». Los días que siguieron fueron tensos de una manera diferente.
no el tipo de tensión que viene de afuera, de los Aguirre rondando el muro, sino la tensión que hay cuando las cosas importantes están sucediendo sin que nadie hable directamente de ellas. Fabián se quedó en la hacienda. No se instaló con las cosas de quien llegó a quedarse, pero tampoco habló de irse. Ayudaba en las labores del campo con la naturalidad de alguien que creció haciéndolas, aunque hubiera pasado años sin hacerlo. Nazario y él hablaban, no mucho, no con la facilidad que tal vez nunca tendrían, pero hablaban. Eulalia lo veía desde lejos, sin meter la mano donde no era su lugar. Lo que sí hizo fue invitar a Fabián a cenar una tarde en la parcela norte. Fue una cena sencilla: frijoles, tortillas hechas en el comal, quelites que ella misma había cultivado y que ya crecían con fuerza en el suelo más generoso de la parcela. Aurelio también estuvo, porque Eulalia lo quería ahí. Comieron con Severo en el capazo entre ellos, haciendo ese ruido suave de bebé que llena un cuarto sin dominarlo. «Aquí pasé muchos ratos cuando era chico», dijo Fabián mirando las paredes. «Esta casa la construyó un trabajador que mi abuelo quería mucho. Se llamaba Ezequiel. ¿Y qué pasó con él? Murió, de viejo, pero murió aquí, en esta tierra». Una pausa. «Supongo que eso importa. Morir donde uno vivió». «¿Y usted dónde quiere vivir?», preguntó Eulalia, con esa forma suya de ir directo. Fabián la miró. «Todavía no lo sé», respondió, «pero ya no estoy tan seguro de que no sea aquí». Aurelio, que había estado callado, levantó la taza de café con algo que se parecía a un brindis silencioso. El problema con los Aguirre llegó cuando Eulalia ya casi esperaba que llegara. Fue una mañana, antes del amanecer todavía. El ruido la despertó. Voces, caballos, algo golpeando contra la madera del muro norte. Eulalia se levantó, puso a Severo seguro en el capazo en el cuarto de adentro y salió al corredor. 4 hombres a caballo. Ismael Aguirre no estaba entre ellos, pero eran sus hombres. Lo sabía por las marcas de sus sillas. «¡Esta propiedad es de los Aguirre!», gritó uno de ellos desde el otro lado del muro. «Tiene 48 horas para desalojar». Eulalia los miró desde el corredor. No se movió. «Esto es propiedad privada», dijo con voz clara, «y tienen que irse». «Váyase usted», gritó otro. «Llévese a su chamaco y deje de meterse en problemas ajenos». En ese momento, detrás de ella, escuchó pasos en el camino. Nazario llegaba a caballo, y detrás de él, Fabián, los 2 Castañeda, padre e hijo, llegando juntos por primera vez en años. Los hombres de Aguirre los vieron, y algo en su postura cambió. Nazario se bajó del caballo con esa calma suya que era más intimidante que cualquier grito. «Esta tierra está en litigio», dijo, dirigiéndose a los hombres del otro lado del muro. «Tienen representación legal y la saben usar. Si quieren continuar este camino, bienvenidos. Pero esta mujer y este niño se quedan, y yo me quedo, y Fabián se queda». Una pausa. «Díganle eso a Ismael». Uno de los hombres miró a Fabián con algo que quería ser desprecio, pero le salió confusión. «¿Fabián? ¿Se regresó con el viejo?». Fabián no respondió. Solo mantuvo la mirada fija, con los brazos cruzados, con una postura que era claramente Castañeda. Los hombres se miraron entre sí y se fueron. Cuando el ruido de los caballos se perdió, los 3 se quedaron en el silencio del amanecer. Severo comenzó a llorar desde adentro, el llanto de hambre que Eulalia ya reconocía perfectamente. «Voy», dijo ella. Antes de entrar, se detuvo. Miró a Nazario, miró a Fabián, los 2 parados en el patio de su casa, en esa tierra que era el centro de todo, con la luz del amanecer apenas comenzando. «Gracias», dijo simplemente, y entró a atender a su hijo. El juicio comenzó 6 semanas después. El licenciado Fuentes lo había anticipado bien. Los Aguirre presentaron la demanda formal argumentando el error en el deslinde. Era un documento largo, lleno del lenguaje preciso de los abogados, pero debajo de toda esa precisión,
Lo que decía era simple: estas tierras son nuestras y siempre lo fueron. La respuesta legal de Nazario fue igualmente precisa y más sólida de lo que los Aguirre esperaban, porque tenía algo que ellos no habían calculado del todo: la documentación continua de la presencia de Eulalia en la parcela norte. Contratos firmados, registros de trabajo, facturas de insumos comprados, el acta de nacimiento de Severo con dirección de esa propiedad como domicilio, testimonios de doña Cármita, de Aurelio, incluso de doña Esperanza. 6 semanas de vida documentada, pero 6 semanas sólidas. Y Fabián, que para entonces había firmado un documento declarando su posición como heredero legítimo de la hacienda Castañeda y su respaldo a la posesión legal de su padre sobre el terreno norte, le quitó a los Aguirre su argumento más fuerte. Ismael Aguirre, cuando se enteró de que Fabián había vuelto al lado de su padre, tuvo una reacción que el licenciado Fuentes describió como predecible en alguien que construyó una estrategia sobre arena. Pero el juicio no fue lo más importante de esas semanas. Lo más importante fue lo que pasó en los espacios entre los trámites legales. Fabián y Nazario empezaron a hablar de verdad, no todos los días, no sin tropiezos. Había años de silencio entre ellos que no se deshacen con voluntad sola, pero empezaron. Una mañana, Eulalia los encontró en el corral, los dos inclinados sobre la misma vaca que tenía una pata lastimada, discutiendo en voz baja cómo tratar la herida. No era una conversación grande, era una conversación de trabajo, de 2 personas que conocen los mismos animales y la misma tierra. Pero era algo. Otra tarde los escuchó discutir, voces altas, tensión real, palabras que vienen de lugares que duelen. No corrió a mediar, dejó que la conversación siguiera su curso. Y cuando el volumen bajó y el silencio llegó, también lo dejó ser. Al día siguiente, los dos estaban en la mesa del desayuno con una normalidad que costaba trabajo, pero era honesta. Eulalia entendió que eso era el proceso, no la reconciliación perfecta de las películas, donde todo queda resuelto con un abrazo, sino algo más parecido a la realidad. 2 personas aprendiendo, con tropiezos, a estar en el mismo cuarto sin que la historia entre ellos los destruya. Severo creció con esa velocidad que tienen los bebés, que parece injusta a quien los quiere. De un día a otro, más pesado, más despierto, más presente en el mundo. A las 8 semanas ya fijaba la mirada. Seguía el movimiento de la lámpara con los ojos. Respondía al sonido de la voz de Eulalia de una manera que hacía que ella entendiera para qué sirven algunas cosas que antes parecían inexplicables. Nazario lo cargó por primera vez la tarde en que Eulalia tuvo que subir a revisar una gotera en el techo y necesitaba las manos libres. ¿Puede cargarlo un momento?, le preguntó, sin rodeos. Nazario la miró. Luego miró al niño. «Hace mucho que no cargo a un bebé», dijo. «Es como andar en burro», dijo Eulalia. «No se olvida». Él hizo algo que era casi una carcajada, pero no llegó a serlo del todo, y cargó a Severo con las manos grandes de hombre de campo, con una torpeza inicial que rápidamente se convirtió en algo más seguro. Cuando Eulalia bajó del techo, Nazario seguía ahí, de pie en el corredor, con el niño en brazos. No hacía nada especial, solo estaba, pero tenía una expresión que Eulalia no le había visto antes. Era algo entre paz y tristeza. La combinación que tienen las personas cuando algo les recuerda lo que perdieron al mismo tiempo que les muestra lo que todavía pueden tener. Ella no dijo nada. Se sentó en el corredor y lo dejó estar. El día que el juez emitió el fallo provisional fue un martes gris. El fallo no era definitivo. El licenciado Fuentes fue claro en eso, pero era favorable a Castañeda. El juez determinó que, en ausencia de evidencia suficiente de error en el deslinde original, la posesión documentada tenía precedencia y que la parcela norte permanecería como parte de la hacienda Castañeda mientras el proceso continuaba. Los Aguirre
Podían apelar. Probablemente lo harían, pero habían perdido la iniciativa. Ismael Aguirre, que era hombre de cálculos, sabía cuándo una inversión dejaba de ser rentable. Esa tarde, Nazario fue a la parcela norte, no con ningún pretexto, sin mandados, sin papeles del abogado, sin razón práctica que justificara la visita. Llegó, se sentó en el corredor, aceptó el café que Eulalia le ofreció y estuvo ahí un rato sin hablar. Eulalia lo dejó llegar a donde iba a su propio ritmo. «Quiero hacerle una propuesta», dijo finalmente. «Otra vez una propuesta», dijo ella, con algo que era casi humor. La última fue razonable. Sí lo fue. Nazario puso la taza sobre la mesa de madera del corredor. «Quiero que esta parcela sea suya, formalmente, con escrituras. No un contrato de arrendamiento, no un acuerdo de uso. Suya». Eulalia lo miró. «¿Por qué?» «Porque se la ganó. Porque le pedí que viniera a un lugar con problemas, y usted no solo se quedó, sino que ayudó a resolver lo que yo no hubiera podido resolver solo». Una pausa. «Y porque Severo merece crecer en tierra que sea de su madre». El silencio que siguió fue largo. Eulalia miraba el patio, los limoneros que ella había empezado a cuidar, las matas de chile que ya cargaban fruto, el arroyo que se escuchaba a lo lejos. «No sé si puedo aceptar eso», dijo, con honestidad. «¿Por qué no? Porque me cambia la naturaleza de lo que hay entre nosotros. Y todavía no sé bien qué hay entre nosotros». Nazario la miró, una mirada directa como todas las suyas, pero con algo diferente en el fondo. «¿Qué cree que hay?», Eulalia pensó. «Creo que hay respeto», dijo. «Creo que hay algo que empezó como un trato y se convirtió en algo que no tiene nombre todavía». Pausa. «Y creo que ninguno de los dos tiene prisa por ponerle nombre antes de que lo tenga». Nazario no respondió de inmediato. Luego asintió, despacio, con esa gravedad suya que era también su forma de decir que entendía. «Las escrituras pueden esperar», dijo. «Lo que no puede esperar es que usted sepa que la oferta está sobre la mesa cuando quiera recogerla». «Lo sé», dijo ella, «y lo agradezco». Severo, desde adentro, comenzó a hacer el ruido particular que hacía cuando estaba despierto y contento, ese balbuceo exploratorio que todavía no eran palabras, pero que ya eran comunicación. Eulalia se levantó para ir a buscarlo. En la puerta se detuvo. «Don Nazario». «No vine aquí buscando que alguien me salvara». «Lo sé, pero sí vine buscando tierra firme donde pararme». Pausa. «Y la encontré». Nazario la miró con esa mirada que le tomó semanas aprender a leer, pero que ya leía bien. No era una mirada que pedía nada. Era una mirada que decía: «Aquí sigo». Los meses que siguieron al fallo provisional tejieron una rutina nueva. Fabián se quedó. No de manera definitiva declarada con palabras, sino de la manera en que la gente del campo se queda, trabajando sin hacer anuncio de ello. Retomó responsabilidades en la hacienda de a poco, sin que nadie se lo pidiera explícitamente y sin que él lo pidiera tampoco. Era un equilibrio frágil todavía, pero era real. Con Nazario, la relación avanzaba en espiral, retrocedía, avanzaba, volvía a algún punto cercano al anterior, avanzaba un poco más. Así funciona la reparación entre personas que se conocen desde siempre y se lastimaron profundo. No es línea recta, nunca lo es, pero avanzaba. Eulalia plantó un árbol. Lo hizo un domingo, con Severo amarrado al pecho en el rebozo, ya con 4 meses, y suficientemente curioso del mundo como para observar todo lo que pasaba. Era un árbol de aguacate. Lo había crecido desde semilla, con paciencia, en un macetero dentro de la casa durante las semanas más frías. Cuando el tallo tuvo suficiente fuerza, lo trasplantó al patio, a un lado de los limoneros. Tardaba años en dar fruto. Eso lo sabía. Pero los árboles que uno planta sin esperar verlos madurar son los más honestos, son los que se plantan para alguien más, para quien venga después, para Severo tal vez, o para quien viviera esta tierra después de ella.
Mientras apretaba la tierra alrededor del tronco joven, escuchó pasos en el corredor. Nazario se paró a su lado mirando el árbol recién plantado. «Aguacate», observó. Tarda, lo sé. Una pausa. «Tiene sentido», dijo él. Y se quedó un momento mirando el árbol con esa mirada que ponía en las cosas que le importaban sin decirlo. Luego se agachó, tomó un poco de tierra entre los dedos, la evaluó con esa costumbre de hombre que conoce el suelo como se conoce a las personas y la soltó. «Buena tierra», dijo. «La mejor que he tenido», dijo Eulalia. Y los dos sabían que no solo hablaban de tierra. El caso legal se resolvió definitivamente 4 meses después del fallo provisional. Los Aguirre apelaron, como se esperaba, pero la apelación fue débil, sin Fabián del lado de ellos, sin el argumento del heredero alienado, sin nada más que unos documentos de 1981 con una imprecisión que el propio perito del juzgado determinó como no significativa en términos de deslinde real. El caso se cayó. Ismael Aguirre no perdió de manera escandalosa. Los hombres como él no pierden así. Simplemente dejaron de insistir. Movieron su atención a otras cosas. Y el muro norte de la parcela de Eulalia dejó de tener movimiento nocturno. El silencio que siguió fue de los buenos. La escritura de la parcela, la que Nazario había propuesto meses antes, se firmó en una mañana de febrero. El licenciado Fuentes llevó los papeles. Eulalia los leyó todos, con la minuciosidad que aplicaba a todo lo importante. Hizo 2 preguntas que el abogado respondió. Y firmó. Nazario firmó como testigo y cedente. Fabián también firmó como testigo. Aurelio, que no era parte legal, pero estaba ahí porque Eulalia lo había pedido, firmó también. En una línea que el abogado improvisó para darle lugar, porque Eulalia dijo que sin él, la historia no hubiera llegado hasta ese papel. Cuando todos habían firmado y el licenciado Fuentes recogió sus cosas, quedaron los 4 en la sala de la hacienda, en ese silencio que sigue a los momentos que cambian las cosas. Severo, en brazos de Eulalia, miró alrededor con esa atención nueva de los bebés que están empezando a descifrar el mundo. «Bueno», dijo Eulalia, rompiendo el silencio con su practicidad habitual. «¿Alguien quiere café?» Fabián se rió. Un sonido genuino, de esos que suenan como que llevan tiempo guardados. Nazario no se rió, pero hizo con la boca ese gesto suyo que era su equivalente, y Aurelio ya estaba en camino a la cocina. Esa noche, Eulalia se sentó en el corredor de su parcela. Su parcela. Las palabras todavía tenían un peso nuevo, como ropa recién comprada que todavía no terminaba de asentarse al cuerpo. Severo dormía adentro con el sueño profundo de los bebés sanos. El cielo del norte de San Miguel de las Quebradas era el de siempre, oscuro, lleno, sin la interferencia de las luces que en las ciudades se roban las estrellas. Eulalia pensó en todo lo que había pasado desde el día que un hombre apareció en su cerca con una pala al hombro y 2 vacas flacas. No había planeado nada de esto. No había planeado quedarse aquí. No había planeado ser parte de la historia de alguien más, ni que alguien más fuera parte de la suya. Pero la vida del campo le había enseñado algo que tal vez ya sabía, pero necesitaba vivirlo. Que las cosas que crecen más fuertes no son las que uno planta con plan perfecto, sino las que germinan en los lugares donde uno no esperaba nada. Como el chile que creció entre las piedras de su viejo solar. Como Severo, que llegó al mundo en medio de todo lo que estaba mal y resultó ser lo más correcto que tenía. Como esta tierra, que no pidió que ella viniera, pero la recibió de todas formas. Como Nazario, que no llegó a ofrecerle amor, ni redención, ni ninguna de las cosas que cuentan las historias, sino algo más honesto, un trato, un espacio, un respeto que con el tiempo se fue convirtiendo en otra cosa que todavía no tenía nombre, pero que ella ya no tenía miedo de que lo tuviera algún día. Puso la mano en la tierra del corredor, fría, oscura, real. «Aquí nos quedamos», le dijo.
a nadie y a todo al mismo tiempo. Y las estrellas sobre San Miguel de las Quebradas siguieron siendo lo que siempre habían sido, testigos quietos de todas las historias que suceden debajo de ellas, sin importar si alguien las cuenta o no. Esta historia termina como empiezan las mejores, no con todo resuelto, sino con todo comenzando. Eulalia Méndez no encontró lo que buscaba porque nunca buscó nada, solo siguió. Y a veces seguir es suficiente para que la vida le ponga en el camino exactamente lo que necesita. Severo crecería en esa tierra, la conocería como se conoce el cuerpo propio, y algún día, tal vez, plantaría su propio árbol para alguien que viniera después. Y en los corrales de la hacienda Castañeda, un padre y un hijo seguirían aprendiendo, con torpeza y con verdad, a ser lo que siempre debieron ser el uno para el otro. Porque a veces las raíces más profundas no son las que nacen solas, son las que uno elige cuidar. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes reconocer una historia que vale la pena, y eso dice mucho de ti. Te pedimos de corazón, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho, porque cada semana traemos historias nuevas como esta, historias de gente real, de luchas reales, de amor que no necesita ser perfecto para ser verdadero. Dale like a este video si la historia te llegó al corazón. Cada like le dice al canal que esto vale la pena seguir haciéndolo y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan estas historias. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. No queremos que te quedes sin la próxima historia justo cuando más la necesites. Y lo más importante, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber de dónde viene nuestra familia, desde México, desde Colombia, desde Perú, desde España, desde donde sea que estés en este mundo. Escribe ahí abajo, desde dónde nos acompañas hoy. Hasta la próxima historia.